Tabla de frecuencias, entonces, todo lo que dijimos recién. Ahora vamos a calcular distintas medidas. Hay medidas que se llaman medidas de posición o medidas centrales y otras medidas que se llaman de dispersión. Y cada medida significa algo diferente. La primera medida que ustedes las recontra conocen, pero no con el nombre de media aritmética, no es otra cosa que el promedio. En este caso, ¿qué va a ser? El promedio de notas. ¿El promedio de notas de quién? Y de ese curso de 27 alumnos. ¿Cómo calculábamos el promedio? ¿Vieron que acá tienen una formulita media rara? Sí. Bien, esa formulita es re fácil de leer. Dice acá, esta cosita rara, que no sé si todos ven que la estoy marcando, eso es una letra sigma. Y sigma, lo que nos representa para nosotros en matemática, es una sumatoria. ¿La sumatoria de quién? Y la sumatoria de cada elemento por su frecuencia absoluta. Y como quiero el promedio, yo sé que a esa sumatoria la tengo que dividir por la cantidad de elementos que tiene mi muestra. ¿Se acuerdan cuando ustedes hacían el promedio de notas y decían, a ver, me saqué un 6, me saqué un 7, me saqué un 5, tengo 3 notas? ¿Cómo obtengo la nota que me va a quedar? Y 6 más 7 más 5, dividido 3. Esto es lo mismo, nada más que en vez de tener esas 3 notitas que teníamos, ahora tenemos 27. Y para no escribir 3 más 5 más 5, más 6 más 6 más 6, más 7 más 7 más 7 más 7 más 7, y así lo expresamos de esta manera como si fuera la sumatoria de un producto. Entonces es mucho más sencillo para poder escribir. ¿Cómo lo escribimos? Directamente hago el elemento, lo escribí al revés acá, pero es lo mismo, acuérdense que el producto era conmutativo, es la nota, o sea el 3, por su frecuencia absoluta. Le sumo el 5 por ¿cuánto? Por 2. Por 2. Más 6 por 3, más 7 por 8, 8 por 7. perfecto. 7. 9 por 3 y 10 por 3. Y a todo eso lo divido en 27. Esta cuentita la hacemos con calculadora y nos da 740. Acuérdense una cosa, cuando lo hacemos con calculadora, primero resolvemos el numerador y al resultado lo dividimos por 27. Y si quiero hacer toda la cuenta de una, uso paréntesis. Pongo paréntesis, y voy a hacer todo de esto en la calculadora. Pongo paréntesis en todo lo que es la sumatoria, dividido 27. Porque si no, la calculadora lo que me hace a mí es separar en términos. Y a lo único que va a dividir por 27 va a ser al último término. Así que si hacen todo con la calculadora, tengan cuidado con eso. ¿Qué significa este 740? Que en promedio mi curso aprobó. En promedio mi curso se sacó un 7,40. Como el promedio es un número superior a 6, yo sé que la mayoría de mis estudiantes aprobó. Entonces, este numerito me sirve para eso, para sacar una conclusión diferente a la que nosotros sacamos con la tabla de frecuencias. La otra medida central o de posición se llama moda. Y la moda no es otra cosa que aquel elemento que tiene la mayor frecuencia absoluta. La moda es el elemento que más veces se repite dentro de la nebulosa de datos. ¿Cómo lo encontramos? Y vamos a la tablita. La tabla. Exacto. Voy a la tablita y me fijo. ¿Cuál es el número más grande de frecuencia absoluta? 7. No. El 7. Ojo, yo vuelvo a repetir lo que dije. ¿Cuál es el número mayor en la frecuencia absoluta? El 8. El 8. ¿De qué el 8. valor viene? Ahora sí, ¿de qué valor proviene? De 7. Del 7. La moda va a ser 7. Eso es la moda. El nombre me lo dice, moda, es lo que más se repite. ¿Cuál es la moda? El elemento que mayor frecuencia absoluta tiene en la nebulosa de datos, es decir, aquel que más se repite en mis datos. ¿Cuál es la media? La media es una medida de posición y lo que hace es dividirme a mis elementos justo a la mitad. Me voy a la tabla de nuevo y cuento cuántos elementos tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
tengo que contar la mitad. 1, 2, 3, 4, el 7 me queda justo en la mitad. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. La mitad exacta sería 3.5, sí. porque ese valor no se puede poner. No, 3,5 no, va de nuevo. Profe, Decime. pusieron en el chat que no entendían lo de promedio. Ahora lo repetimos. Termino lo de media, así no se nos mezclan las dos unidades. Media. Media viene que me quedó en el medio. Y estoy hablando de datos, ese. Tené cuidado con esto. Me fijo la cantidad de datos que tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo me paro en el 7 y me quedan la misma cantidad de datos arriba del 7 que debajo de él. Entonces la media, en este caso, también sería 7. Coincidencia que nos dé lo mismo. No se crean que siempre la media nos va a dar lo mismo que la moda. Guarda con eso también. ¿Qué pasa si nosotros en vez de tener una cantidad impar de elementos, tenemos una cantidad par? En ese caso tenemos que tomar... ¿Dos valores? Tengo que tomar los dos valores. Y si en mi frecuencia absoluta hubiesen dos valores que tienen la mayor frecuencia, también anoto esos dos. Y en ese caso, si tengo dos valores con mayor frecuencia, digo que la población es bimodal. ¿Qué significa bimodal? Que tiene dos modas. Pero te hago una pregunta, profe. Sí. ¿Pero qué se anotan como 7, ponele más 8, si es que sería ahí el caso? O se anota 7, 8. 7 y ponemos el otro 8. Así. Los usaríamos así, para que quede que son dos. Volvemos al promedio. Así. Sí. Profe, pregunta. En moda vos dijiste que también se podían poner 2, pero ¿no era el que más cantidad tenía? Vuelvo a repetir lo que dije para que uno quede claro. Solo. Si tengo 2, suponete que acá el 8, en vez de un 7, tuviese un 8. Estos dos tienen la misma frecuencia absoluta y es la más grande. En ese caso, solamente en ese caso, cuando tienen la misma frecuencia absoluta y es la más grande, ahí usaríamos los dos elementos. En este ejemplo no, en este ejemplo es uno solo, tanto de media como de moda. ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Y tendría que poner moda 8, 2 veces. Moda 8, moda 7. O solo Claro. poner el 8. En este pongo uno solo, porque es uno solo, no se repiten más de uno. Sí, En el sí, otro sí. sí. Si tuviese más de una moda, pongo moda 7, moda 8. En el caso que fuera así, que los dos tengan la misma frecuencia absoluta y que sea la mayor. Si no, no. Si no, queda así como Moda, está. el valor más grande. Mediana Exacto. o media, el valor intermedio. La media es el valor intermedio. El valor que nos separa a la mitad, los elementos. Los elementos acá cuando ya están ordenaditos, por eso los tengo que ordenar en forma creciente. Los de la tabla. Exacto. Y la media aritmética es el promedio. El promedio como nosotros ya lo conocemos, como lo hicimos toda la vida. Vamos a hacer acá un ejemplito. Si ustedes tenían, por ejemplo, se sacaban un 5, dijimos un 6, un 7 y un 10. ¿Cómo sabían la nota que me queda? Tomando todo y dividiendo. Exacto. Vamos a hacerlo. Nos queda de nota... ¿Sumando todo dividido 4? ¿Por qué 4? ¿Sí? Porque son 4 notas. Exactamente. Vamos a hacerlo y que nos quede hecho. Sumo todo, que es lo que hicimos arriba. 5 más 6 más 7 más 10. Y esto lo dividimos en 4. ¿Por qué en 4? Porque son la cantidad, se me borró, la cantidad de elementos que tiene, en este caso, mi muestra. Si yo tenía 2 7, si acá tenía, en vez de un 6, otro 7, acá voy a cambiar por un 7. Para no tener que escribir eso tantas veces, por eso la formulita de arriba, lo que hago es, ese 7 no lo multiplico, no lo sumo entre sí, sino que hago 5 más
7 por 2. ¿Por qué por 2? Porque el 7 se repite dos veces. Más 10, y acá lo divido por 4. ¿Se entiende? Sí. Eso es el promedio. Sí. Es la suma de todos los elementos entre sí dividido la cantidad de población. Pero como los elementos, en este ejemplo, se repiten un montón de veces algunos, y para que no nos pase como nos pasó acá, que los tengo que escribir todas las veces que está como suma, directamente esas sumas reiteradas las transformo en un producto. Porque acuérdense que la suma reiterada era el producto. Entonces, para tener menos cantidad de cuentas, o mejor dicho, acotar mi cuenta, escribo cada elemento por su frecuencia, le sumo el elemento siguiente con su frecuencia y así sucesivamente. ¿Quedó claro a quien había preguntado eso? Sí. Buenísimo. Para mí sí. ¿No eran los del chat? ¿Cómo? ¿Eran los del chat los que no habían entendido? Sí, los que pusieron en el chat. Por eso digo, si hay alguna duda, me dicen. Esas son entonces nuestras tres medidas de posición. Después vamos a trabajar solamente con 2 medidas más que se llaman medidas de dispersión. Medidas de dispersión me sirven a mí para ver qué tan dispersa está mis datos respecto a la media aritmética. Y en realidad lo que hacemos es, la varianza la usamos para medir el porcentaje de error que tenemos. Y la desviación típica, mientras más chiquitito sea el numerito que nos dé, significa que los datos están más juntos entre sí. O sea que, ¿qué significa? Que mi población es lo más homogénea posible para trabajar. ¿Qué significa que sea lo más homogénea? Que no tiene diferencias entre sí. En este caso sería que mi población tiene todas buenas notas o malas notas, todo depende. Depende como las notas que tenga. Pero como el promedio me dio un valor grande, porque me dio 7,4, tendría que yo ver cuál es mi varianza, cuál es mi desviación típica. Si mi desviación típica me da un número chico, yo sé que mis alumnos, la mayoría, tiene buenas notas. Para eso nos sirve la varianza y la desviación típica. En la Son lo que varianza, calcula la otra mitad del porcentaje, ¿no? O sea, si, bueno, volviendo al tema del porcentaje, el promedio saca lo que es la parte como la positiva del tema, y la varianza y la desviación la parte negativa, los que no aprobaron en este caso. no. En realidad, la varianza y la desviación típica sirven como para afirmar ese promedio. Fíjate que están todos relacionados entre sí. El promedio, que acá está cómo se denota, que es una X con una rayita arriba, está en la fórmula de la varianza. O sea que la varianza depende del promedio. Y la desviación es la raíz de la varianza. O sea que la desviación también depende del promedio. Estas dos medidas están relacionadas con el promedio y lo que me dicen a mí es que si ese promedio está bien o está mal. O son datos totalmente que fue de casualidad que diera esto. Me hablan a mí de cómo es la población. ¿Homogénea? Es que no entendí eso. No entiendo. Bueno, va de nuevo. No entiendo la varianza. La varianza en realidad lo que me va a dar a mí es el porcentaje de error. ¿Vieron que siempre cuando trabajamos con datos o cuando escuchamos que hacen una encuesta dicen con el 5% de error? Ese 5% de la error probabilidad viene de dado... que te equivoques. Exactamente, cuando yo, por ejemplo, yo hago una encuesta, cuando paso los datos, y puede ser que me haya equivocado en algún dato y lo pasé mal, ese error se tiene que calcular de una forma. ¿Cómo se calcula? Con la varianza. Hacemos una cuenta matemática y esa cuenta matemática nos va a decir el porcentaje de error que tenemos. ¿Sí o no? O sea, la varianza es la posibilidad que tenés de haberte equivocado con tu muestra o con el grupo en Sí, general. con mi muestra. Exactamente. Y la desviación, que es la raíz de la varianza, me va a hablar a mí de cómo es esa muestra que tomé. Si los datos con los que estoy trabajando me sirven o no.
¿Cómo sé si me sirven? Porque me tiene que dar un número chico la desviación. Y ese número chico cuando me da significa que los datos están agrupados muy cerquitas entre sí. Que estén agrupados cerquitas entre sí me habla de que la población es homogénea. Si los datos son muy diferentes entre sí, la desviación me va a dar un número muy grande y significa que la población es heterogénea. Homogéneo y heterogéneo es lo que ya saben de toda la vida. Homogéneos son iguales características, heterogéneos diferentes características. ¿Ahora sí se entendió o no? Repite lo de desviación, o sea, tiene que ser, sí, eso de valores distintos, pero ¿cuáles valores tienen que ser distintos? Profe, mostrá un ejemplo, capaz que lo entendemos Es mejor. que vamos a sacar el ejemplo, vamos a hacer con el ejemplo, o sea, vamos con la formulita, en función de este ejemplo, vamos a hacer la conclusión. El Pero la ejemplo que tenés varianza, marcado, nadie lo entiende. lo que tengo marcado es una fórmula matemática, que es la que le quiero explicar ahora. Mm. Yo sí lo entiendo, ¿cómo que nadie? Yo sí. Bueno, usted es la profe, eso no se excusa. Si no entiendo esto estaría complicada, ¿no? Fíjense, vuelvo a lo que marqué en azul, que era el promedio. Esto es una fórmula. Y las fórmulas, acá está escrito todo con lenguaje matemático que nosotros tenemos que empezar a usar. Acá lo representamos directamente con los números. Esto es lo mismo, nosotros tenemos una fórmula, sabemos que sigma, este numerito de afuera, este símbolo, perdón, de afuera, me representa a mí una sumatoria. XY es el elemento, pero acá dice XY al cuadrado, o sea que cada elemento lo voy a elevar al cuadrado, lo voy a multiplicar por su frecuencia absoluta, y cuando termine toda esa sumatoria le vamos a restar el promedio, o sea, este 7,4 elevado al cuadrado. Y a todo eso lo dividimos por n. ¿Cómo lo encontramos? Vamos a los números para que quede claro. Elemento. ¿Elemento de dónde salen los elementos? Primera columna de mi tabla. Elemento al cuadrado, o sea que 3 al cuadrado, por su frecuencia, por 1, más elemento al cuadrado, o sea 5 al cuadrado. Por su frecuencia, que yo la estoy mirando arriba, por su frecuencia que es 2, más el elemento que sigue. ¿Cuál era el elemento que seguía? 6,3. 6, ¿No? 6 por 3. 6 al cuadrado Bueno, por 3, claro, tiene razón. más el elemento que Eso. sigue. 7 al cuadrado por 8, más 8, 8 al cuadrado por 7. perfecto, más 9 al cuadrado, 9 al cuadrado por 3. Y más, 10 al cuadrado por 3. muy bien. A todo esto le restamos el promedio al cuadrado. ¿Cuánto nos dio el promedio? Y volvemos acá, 7,40. 7,40. Así que acá ponemos 7,40 elevado al cuadrado. Dividido por n, que Sería n lo mismo sabemos- si pusiéramos. Sería lo mismo si ponemos 7,4, ¿no? Sí, Ah, bueno. exactamente lo mismo. Hacemos toda la cuentita, lo podemos hacer con la calculadora sin problema, y esto nos da un valor. Este valor que nos dio, este 2,64, es el porcentaje de error que tenemos, que es un porcentaje bastante chico. Siempre nos conviene que nos dé lo más chico posible, o sea que mientras más chico, mejor. Mientras más chico de uno sea, mejor. El porcentaje de la varianza sería el margen de error que tenés. Exactamente, el margen de error. No sé si ustedes miran Los Simpson. Sí, de vez en cuando los miro. Hay un capítulo muy No. conocido que es cuando Bob Patiño se presenta para ser alcalde de Springfield y en las encuestas dice, gana Bob Patiño con el 99% de los votos, el alcalde Diamante tiene el 1% de los votos con el 1% de error. Bueno, ese 1% de error se saca con la varianza. Mm. O sea que yo tengo el 2,64% de error de decir que mi población es homogénea. ¿Qué significa que sea homogénea? Que tienen todos notas bastante similares. Tengo 3 alumnos brillantes que se sacaron un 10, pero tengo un alumno que se sacó un 3.
La mayoría de mi población oscila Es homogénea. del 6 al 10. ¿Con qué porcentaje de error? Con el 2,64. Y el que me confirma a mí si justamente mi población es o no homogénea es la desviación típica. ¿Cómo la encontramos? Sacando la raíz a este numerito que encontramos ahí que dice 2,64. 2,64. Sacamos la Toda la raíz. raíz de eso. Yo tengo todos los números sacados ya. Y eso me da 1,62. Es un número chico. Obviamente que entre más chico mejor. Pero es un número chico, o sea que mi población es bastante homogénea. ¿Se entendió? Sí. Sí, creo que ahora sí. Perfecto. Sí, Siempre Creo es que más sí. fácil. homogénea es que, profe, homogénea es que hay variación de notas, o sea, tenés de un 3, un 4, tenés un 6, 7, 8. Homogénea es ¿Significa que, eso o no? que tienen variación de notas, pero las notas son bastante similares entre sí. En cambio, heterogéneo sería que tengo muchos unos, muchos dos, y después me voy al otro extremo que tengo 9 y 10. O sea que en el medio no tendría nada. Eso sería heterogéneo, que son Claro. totalmente diferentes. Que tenemos alumnos que no estudiaron para nada y alumnos que son súper brillantes. No estudiaron o no entendieron, vamos a... Ok. ¿Pero se Cualquiera de entendió? las- Sí, Sí, profe, aunque se yo entendió. no sé cómo sacar la raíz de números con coma. ¿Pones la calculadora? Todo No sé depende de dónde la la tengo. calculadora que tengas. Pones raíz, paréntesis y el número con coma. Ah, me refería a hacerlo Pero, manualmente, profe, pero si bueno. pones el número igual sin paréntesis, ¿no te sale igual? Sí, lo que pasa es que si lo haces sin calculadora, yo te cuento, Ezequiel, que en realidad este número que nos dio a nosotros es un número decimal. Tendrías que pasarlo a su expresión decimal y ahí sacar raíz del numerador, raíz del denominador. Y después pasarlo, o sea, primero lo paso a fracción, le saco la raíz y después lo transformo en decimal de nuevo. Es lo más fácil. Entonces buscaré la calculadora. Sí, no nos ¿Todo va a esto quedar. lo vas a estar subiendo en YouTube, profe? Sí, después se los comparto en Classroom. Va a estar todo Bueno. Comparto explicadito en Classroom. Y ahora, no se me Ponga vayan parte todavía, 1 y vos? parte 2. que nos falta un pedacito. Vamos a ver el tema de los gráficos. Yo los gráficos directamente los voy a hacer con la compu. Directamente voy al Excel. Ay, esperen un segundo, que me olvidé que yo cambio la pantalla y ustedes no lo ven. Yo ya estaba en Excel y ustedes no. Ahí está. ¿Hace cuánto vino Lucas? Yo siempre lo hago en Excel. Después vamos a ver cómo se hacen estos gráficos a mano. Pero si tenemos herramientas que están buenísimas como Excel, vamos a usarlas. Porque Excel aparte me calcula el promedio, me calcula la varianza, o sea, es muy completo. Lo primero para hacer los gráficos, tanto el histograma como el diagrama circular, es copiar de mi tabla de frecuencias las dos primeras columnas. Todos ven el Excel, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. ¿Ven que está ahí leyendo? Está Bueno, ténganle paciencia a mi compu. Sí, está cargando. Está cargando. Ahí está. Te remanejás, profe, en la compu. No me queda otra. Todos nos tuvimos que adaptar. Yo copié mis datos. Si no quieren cortar y pegar, y hacemos la tablita en Excel, cargamos los datos y listo. Y esta es la parte más fácil. Voy a insertar gráfico. ¿Cómo hago? Marco los datos que quiero, que quede claro esto siempre. En Excel, cuando yo le mando una orden, le doy la orden al programa, tengo que tener cierto orden yo. No puedo poner al revés mi tabla, porque si no, mi gráfico va a quedar al revés y no me sirve. Siempre los datos me van a quedar a mí representados en manera horizontal. O sea que los datos son las variables independientes. ¿Se acuerdan cuando trabajaron con funciones? Esto es lo mismo. El gráfico, el histograma, no es otra cosa que un gráfico de barras donde se representan los elementos con sus frecuencias. Si yo los pongo al revés, el gráfico me queda al revés, porque yo ya le doy la orden, le digo que lo primero que estoy escribiendo es la variable independiente y lo segundo, lo que está a su derecha, es la variable dependiente.
Repito, marco los datos, voy a insertar y ahí elijo el gráfico que quiero. Yo quiero nada más que un diagrama de barras, pongo el diagrama de barras y ahí me queda mi diagrama de barras. Y después, acá tienen que sacar el tema de las series. No, se me colgó. Acá tenemos que trabajar con una sola serie. No me está... ¿Cuál de Esperen esas? que lo hacemos de nuevo, no me está respondiendo. Bueno. Se colgó. Yo igual después les mando un... Sí, se me colgó, no quiere. Yo les voy a mandar después un videito de cómo se insertan los gráficos y todo para que quede claro. Inserto gráfico, columnas, y ahí marcamos los datos que queremos. Más fácil lo hacemos así y me tendría que quedar. No, se me acaba de colgar Excel, chicos. Qué divino. Les voy a mandar un videito de... Igual, profe, se entendió.